que íbamos a plantear algunas cuestiones sobre la descripción del lenguaje y después nos vamos a detener puntualmente en la forma o la manera en que el lenguaje, es decir, una comunidad de personas determinadas, nombra a las cosas, a las relaciones entre las cosas, como en forma genérica a la realidad, digamos, ¿no? Muy bien. En lo que tiene que ver con la descripción del lenguaje, vamos a desarrollar algunos conceptos que nos van a servir a lo largo del curso, justamente cuando vamos conversando o describiendo para que todos tengamos el mismo lenguaje, digamos, ¿no? El lenguaje humano, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, es un fenómeno complejo porque une fundamentalmente un fenómeno que es físico, que es el sonido, con un fenómeno que es mental, que es el significado. Para lo cual, los lingüistas analizan y van descomponiendo al lenguaje tomando en cuenta estas dos grandes funciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo acústico y lo que tiene que ver con el significado. Obviamente que estamos hablando del lenguaje hablado. Cuando hablamos del lenguaje escrito, ya ahí ingresa otro fenómeno que es el fenómeno de la grafía, es decir, cuando un lenguaje se convierte o pasa a ser un lenguaje escrito, es decir, que tiene una instanciación gráfica. No todos los lenguajes tienen escritura, porque saben ustedes que hay lenguas ágrafas. En general, cuando una comunidad siente la necesidad de registrar su lenguaje o su nivel simbólico, es decir, de razonamiento y pensamiento y de relaciones, por ejemplo, las relaciones comerciales son muy complejos, ahí ya requieren de una forma de fosilizar o de dejar establecido el lenguaje de tal manera que perdure o para hacer historia para el futuro, o perdure porque es necesario para alguna transacción, para algún tipo de relación. Ahí es cuando la comunidad empieza a buscar formas de representar ese lenguaje oral que siempre es anterior al lenguaje escrito. Dicho de otra manera, no puede existir lenguaje escrito sin lenguaje oral, porque si bien la escritura es un fenómeno cultural autónomo, de alguna manera, pero lo que hace es representar la lengua oral, por lo tanto no existiría si no tuviéramos antes la lengua oral. Ya vamos a volver un poco sobre esto. Y bien, ¿qué es esta cuestión de el sonido? El lenguaje y el sonido es similar a lo que ustedes pueden entender entre el ruido y la música, o el sonido y la música. El sonido o el ruido son fenómenos físicos que no son necesariamente significativos. Ya vamos a hablar sobre esto. La música es sonido que es significativa, porque está ordenada, tiene toda una instanciación, que es una instanciación matemática, porque ustedes saben que el lenguaje de la física y el sonido es un fenómeno físico, es el de la matemática, y a eso nosotros lo cargamos, a la música, con toda una carga, valga la redundancia, que es cultural. Entonces podemos hablar del barroco, del rock, del clasicismo, del rap, etcétera, etcétera. ¿Qué son eso? Bueno, son formas culturales de la música. ¿Y qué es la música? La música es
una estructuración del sonido que es significativo para los seres humanos. Con el lenguaje pasa exactamente lo mismo. El sonido o el puro sonido o el ruido es algo que nosotros podemos diferenciar. De hecho, es lo primero que el ser humano, cuando nace, diferencia. Cuando un chico, un niño, como todas ustedes han tenido experiencia con bebés, y han notado que los bebés reaccionan ante la voz humana. Lo primero que el niño adquiere, ya prácticamente cuando nace, es diferenciar cualquier sonido de la voz humana, es decir, lo que podemos llamar la curva melódica humana, que por otro lado pasa con casi todas las especies de mamíferos. ¿Por qué le enseñaron en fonética? Bueno, esas notaciones son válidas prácticamente para cualquier lenguaje. Se usa mucho para el inglés, etc., pero son válidas para cualquier lenguaje. Y así los lingüistas han distinguido los distintos sonidos: sonoras, sordas, oclusivas, fricativas, aspiradas, etc. Y fíjense lo maravilloso, si quieren, de esto, que es que nosotros podemos producir todo eso mediante un aparato, que es el aparato fonador, que es relativamente sencillo. Y lo hacemos haciendo pasar el aire y utilizando, obviamente, nuestra garganta, nuestra nariz, la casa de las najanes, pero también usando la lengua, los dientes y lo que es la boca, ¿no? Por eso es que vamos a tener las dentales. Si ustedes hacen una D, ven que la lengua se apoya en los dientes. Es una dental. Van a tener lo que ya dijimos, una nasal, ¿no? Una líquida, que tiene que ver con la lengua también. Es decir, que con un aparato relativamente simple nosotros podemos emitir una cantidad enorme, un repertorio enorme de sonidos. Eso estudia la fonética. Entonces, la fonética estudia sonidos, es decir, sonidos que se van convirtiendo en sonidos significativos. No va a estudiar un sonido que no existe en ninguna lengua natural. Dicho de otra manera, la fonética estudia las posibilidades de sonidos que pueden tener las lenguas naturales humanas. Las lenguas naturales, el inglés, el francés, el chino, cualquiera. ¿Qué es la fonología? La fonología es el estudio de la fonética en una lengua particular. Por eso es que hablamos de la fonología del inglés, del español, del italiano, etc. En donde vamos viendo que de todo ese universo posible, que a su vez ya es un recorte de todos los sonidos posibles, la fonología toma los sonidos que son significativos para una lengua determinada. Decíamos la clase pasada que las teorías lingüísticas sobre la adquisición del lenguaje, fundamentalmente a partir de la obra de Chomsky, los aspectos para una nueva sintaxis, etc., plantean que todo este conocimiento está genéticamente codificado. Es decir, el niño cuando nace con todo este conocimiento en la cabeza, literalmente. Y en función de lo que va escuchando, va habilitando los sonidos que escucha y va deshabilitando o inhibiendo los sonidos que no escucha. Por eso es que el niño tiene la capacidad de aprender cualquier lengua humana. ¿De acuerdo a donde nace? No. De acuerdo al estímulo del ambiente que tiene. Lo que Chomsky llama el efecto gatillador del medio, ¿no? Y es así que las lenguas, por obviamente una cuestión histórica, van desarrollando sonidos que son significativos y que cuando uno los estudia nos permite entender obviamente la parte histórica, pero también nos permite entender
Por ejemplo, los contactos, los orígenes de un término. La clase pasada decíamos, en español las doble R en general, que no están en latín como sonido, deben provenir del sustrato ibérico. Y son significativas, sí, porque hay una gran cantidad de carro, perro, arroyo, esa doble R, ¿no? Hay lenguas que no desarrollaron la R fuerte o doble, por ejemplo, el italiano, que tiene una R mucho más suave, en general, el inicio de palabra, y un poco más fuerte hacia lo que es el interior de la palabra. El español va por contactos con el alemán, es decir, con el germánico que la tiene, también con el árabe aspirado, que también la tiene, genera la J como sonido, la J, ¿no? No como grafía, porque la grafía es medieval y surge de la distinción latina ya entre la I inicial y la I del medio de palabra. Entonces esa J es aspirada, esa J, la tiene el español, la tiene las lenguas germánicas, pero por ejemplo el italiano no la tiene. Entonces para un italiano es muy difícil hablar con la J, con la J, con ese sonido, independientemente de la misma J no, porque en inglés, por ejemplo, ese sonido se instala con H en general, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué? Porque no está en su repertorio fonético o fonológico y obviamente ya lo inhibió. Si el italiano hubiera nacido no en Italia, sino en Buenos Aires o en Alemania, pronunciaría la J sin ningún problema, obviamente no siendo J, digamos. Gráficamente. El ruso, por ejemplo, tiene vocales simples y vocales dobles, ¿no? Bueno, el griego también las tiene con la I, la U, etc., ¿no? Hay una vocal rusa que es la llamada I breve, que es muy significativa, porque cuando yo digo que es significativa significa que se usa mucho. ¿Y por qué es significativa? Porque los pronombres personales en ruso se construyen con I breve. La I breve rusa es muy parecida a la I como diminutivo del guaraní, y no existe en español. Nosotros no la tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el ruso, tenemos que aprender una letra que no la tenemos, un sonido que no tenemos, ¿no? La I breve rusa, como esa partícula de guaraní, es la nosotros no la tenemos. Por ejemplo, hay una comida muy famosa en guaraní que es el sollo, no sé si alguno la ha comido alguna vez, es un guiso de lenteja, etc., ¿no? Y se llama sollo soplu. Esa plu no la tenemos. En ruso, esa I breve, reitero, es muy significativa, ¿no? Ustedes tienen la primera persona que yo, se dice ya en ruso, y se escribe con la A doble. La segunda persona, que sería el tú, se dice tu. La tercera es él, ella, ello, se dice mu. El nosotros se dice bu. Y el ello se dice a mí. Nosotros no lo tenemos. De la misma manera que hace una distinción entre la G y la... Bueno, es muy... La G y la F, que es más sonora y sorda y es un poco más cultural, y nosotros tampoco tenemos. Y se usa, por ejemplo, el subir y bajar, o dentro y fuera, que es hoy, hot. Y reitero, son sonidos que si nosotros nos ponemos a aprender cuando somos grandes, nos cuesta muchísimo porque ya hemos perdido lo que alguna vez
les habrá dicho una plasticidad en el idioma. Bueno, esa plasticidad en realidad es una cuestión que tiene que ver con lo genético y con la adquisición del lenguaje. Es decir, nosotros vamos habilitando cierto conocimiento y vamos deshabilitando otros. Eso se da en el plano del sonido, pero se da después en otros planos. Por ejemplo, la gran distinción lingüística de lenguas en el mundo es de las lenguas flexivas y las lenguas aglutinantes. ¿Qué es esto? Las lenguas flexivas son aquellas que tienen una raíz y una desinencia, por los verbos, se acordan bien. Solo que no solo se da en la raíz del verbo y en la desinencia del verbo, sino que también se da con los sustantivos, los adjetivos, etc. Porque si ustedes toman un adjetivo cualquiera, blanco, bueno, blanco puede ser blanco, pero puede ser blanca también. Ahí cambió, es decir, hay una raíz y una desinencia, por llamarlo de alguna manera, si bien eso es propio de los verbos en el caso del español. Entonces, nosotros tenemos una raíz y una desinencia que conforman una palabra. En la lengua flexiva las palabras son unidades significativas, solitas. En las lenguas aglutinantes, el significado se va produciendo aglutinando partes. Entonces, los formantes de una palabra se utilizan para montones de palabras y uno recién entiende cuando las ve juntas. Dicho de otra manera, ¿no? ¿El alemán? ¿Perdón? ¿El alemán? No, el alemán es flexivo. Si bien, claro, si bien tiene, como el español, una serie de preposiciones que van añadiendo significado, pero tanto en español como en alemán existen las palabras, independientemente de cómo estén formadas. Pero, por ejemplo, en chino, el término y el significado de lo que nosotros llamaríamos tradición es un número 1000 con una boquita que se junta. ¿Por qué? Porque algo es tradición cuando ha sido dicho al menos 1000 veces. Es decir, esa idea, bueno, y eso se estructura añadiendo significados, por eso se llaman lenguas aglutinantes. Entonces, para alguien que tiene la mentalidad del chino, aprender una palabra es muy complicado porque no existe en su repertorio lingüístico. Ellos están acostumbrados a construir de otra manera, ¿no? Voy a dar un ejemplo, aunque digamos tiene que ver con la escritura. Si nosotros escribimos acá una serie de jeroglíficos, que es una escritura ideográfica, y ustedes, como usuarios del español, utilizan una escritura alfabética, no la van a entender, porque el español no tiene escritura ideográfica, tiene escritura alfabética. Bueno, esto es exactamente igual. ¿Por qué? Porque si bien existe esto de lo genético, etc., los lenguajes son construcciones culturales. Es decir, son construcciones convencionales. Recuerden que en la clase pasada hablábamos del lingüista Saussure, que planteaba esto de que la lengua es algo que es un patrimonio de toda una comunidad. Ahí entendemos esto de que el lenguaje es un derecho humano, es un derecho cultural y es un patrimonio. Incluso si bien el lenguaje se considera patrimonio intangible, porque obviamente no se puede tocar, aunque sí, obviamente hay productos, ¿no? Las canciones, la poesía, la literatura, los libros, la publicidad, todos esos son productos que tienen que ver con el lenguaje. Bien. Después de la fonética y la fonología, una cosita más. El lenguaje como fenómeno físico tiene la particularidad, hablamos de la física de carácter, si quieren, newtoniana, de Newton, de que es algo progresivo y para adelante. Es decir, cuando nosotros emitimos sonido, viene uno, después el otro, y no volvemos para atrás.
Es decir, es un fenómeno progresivo. A su vez, como nosotros somos usuarios del lenguaje, nosotros en esa cadena del habla, que es un sonido progresivo, podemos diferenciar los sonidos, diferenciar las palabras, diferenciar las pausas. Si yo empezara a hablarles en griego o en otra lengua que ustedes no conocen, pero les puedo decir sobre el principio de la Ilíada, ¿no? Canta o musa la cólera del Bélida Quileo, cólera funesta. Bueno, ese es Andra, Moyente, Pemusa, Politro, Punjos, Manajola. Yo siempre digo, separen en palabras. A lo primero que les dije lo van a poder separar. Canta o musa la cólera del Bélida Aquileo. Lo otro, Andra, Moyente, Pemusa, además de que está dicho el verso, no lo van a poder separar porque no saben griego. Entonces, la separación de la cadena del habla la hacemos naturalmente, es decir, como un fenómeno mental. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el lenguaje. Si ustedes saben francés, inglés, etc., y ponen, aunque pongan la radio, que no vean quién habla, van a entender porque saben, obviamente por frecuentación, y porque han aprendido, saben compartimentar o partir el sonido en la unidad mínima significativa, es decir, dónde debo cortar para poder entender. Inclusive tienen otra cuestión que es discernir. ¿Qué significa discernir? Que dentro de los sonidos del lenguaje existen lo que se llama ocurrencia o co-ocurrencia. Un lenguaje puede aparecer muchas veces en posiciones distintas y significa cosas distintas. Y ustedes lo pueden diferenciar. Bueno, a esa cadena del habla, de la que estamos hablando, que es progresiva, etcétera, etcétera, arriba de esa cadena del habla se incorporan otros lenguajes que por estar arriba se llaman suprasegmentales. Y básicamente, ¿cuáles son? La intensidad es lo que hace que yo pueda dar una entonación a la oración. Por ejemplo, la famosa entonación en español de la pregunta: ¿venís? Y si yo no lo utilizo, la entonación de la pregunta, ¿qué digo? ¿Venís? Es decir, no tiene entonación. Por encima de la cadena del habla también incorporamos como lenguaje suprasegmental lo que yo estoy haciendo ahora, todo lo que hace a las posiciones, la postura del cuerpo, es decir, lo proxémico, es decir, si yo me acerco o no me acerco, lo cual es significativo. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, me das la hora, pero si yo me acerco y te digo, me das la hora, la proximidad puede significar algo completamente distinto a me das la hora. Eso es lo que hay un famoso filósofo del lenguaje que se llama Wittgenstein, que hizo un tratado lógico sobre lenguaje y que tiene una frase, una pregunta muy interesante. Dice: decime tengo frío diciéndome tengo calor. Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes tengo frío diciendo tengo calor? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué calor que tengo? Con lo virtual. Entonces tenemos lo proxémico, yo me acerco o me alejo, y eso con lo que digo adquiere significado. Y lo otro es lo gestual. El gesto acompaña la cadena del habla y la resignifica, es decir, le da un nuevo significado. Por eso es que es tan importante todo esto cuando estamos ante un lenguaje oral o, si quieren, presencial. Obviamente, si ustedes van a leer literatura, ¿qué tengo que hacer yo para poner todo esto en la hoja literaria? Tengo que escribirlo. Entonces, el autor
no el autor físico, sino la función autor va llenando los espacios, ¿no? Entonces dice, Juan se le acercó al oído a María y le dijo, entonces ahí yo digo, mira, se le acercó y vamos a ver qué le dice. Y le dijo con tono burlón, acá pasa eso, y le dijo separándole el pelo para acercarse más al oído, estamos más cerca todavía, es decir, fíjense cómo en el texto escrito yo tengo que llevar al lector y obviamente yo tengo que conocer los códigos que se comparten con el lector que va a leer. ¿Es lo mismo escribir esto en Argentina que en Rusia? No. Porque usualmente las sociedades eslavas tienen por una cuestión cultural, tienen una separación muy grande de los cuerpos. La gente no se toca, la gente no está cerca. Distinto es montones de otras comunidades. Acá hay montones de teorías que dicen que lo geográfico es lo que determina la condición cultural y el relacionamiento de las personas y demás. Obviamente que algo de eso hay. Ustedes viven en Brasil, y viven en Maya, en Zunga, o qué sé yo, van a tener un manejo del cuerpo distinto que en Siberia, que si no se tapa se mueren de frío. Entonces, el ambiente condiciona también. Pero, por ejemplo, muchos países musulmanes que viven en el desierto tampoco se tocan. Y viven tapados y tienen más calor que Brasil. Entonces, lo cultural va indicando pautas que son las que nosotros usamos en el lenguaje oral, que es lo que yo estoy usando con la mano ahora. Y uso una sola mano porque la otra tengo esta, porque si no pudiera las dos. Lo cultural, entonces, es lo que tenemos que conocer, tener competencia, algo que charlamos en la clase pasada, como para poder comunicar. Es decir, comunicar en el caso de un lenguaje oral, lo que estamos haciendo, o ya cuando pasamos a un lenguaje escrito. Y la competencia es tanto, podemos decir, de ida como de vuelta. A ver, muchas veces a ustedes les debe haber pasado escribir algún texto o decir algo en clave para que uno lo entienda y el otro no. Entonces, solamente aquel que conoce el código puede decodificarlo y puede modificarlo. Por eso es que para poder manejar esta cuestión de ida y vuelta hay que tener obviamente un gran conocimiento que, reitero, no es un conocimiento, es un conocimiento científico, sí, hay disciplinas científicas que se dedican desde la psicología, la lingüística, etcétera, a decodificar todo esto. Ustedes han escuchado o habrán visto o habrán participado de la famosa cámara Gesell. ¿Sí? ¿Saben qué es una cámara Gesell? Es más o menos lo que han visto en las series de policías que interrogan a alguien y alguien está del otro lado mirando. El que está acá no ve que hay alguien detrás del espejo. ¿Para qué se usa una cámara Gesell? Es para tener un diálogo controlado, usualmente con niños, en donde un psicólogo, un lingüista, interpreta lo que el niño está comunicando y está controlado. ¿Por qué? Controlado. Porque usualmente se hace en el ámbito judicial y lo que tiene que determinarse es que el niño no fue incluido. Pero el psicólogo, como el lingüista, etcétera, ha estudiado todos los procesos comunicativos, los gestos, etcétera, como para poder saber, obviamente, los procesos madurativos del niño, qué palabra utiliza, qué no, cuando dibuja, qué dibuja, cómo lo hace, justamente para poder hacer una evaluación, ¿no? Eso se hace científicamente. Pero todos nosotros aprendemos desde que somos niños cómo decodificar no solo el lenguaje, sino las expresiones.
¿no? Incluso los niños más chicos que no tienen esa capacidad todavía, cuando uno los reta, no saben si lo están retando o no, y por la duda lloran. Aunque después uno le dice, no, era broma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no manejan el código. Después con el tiempo lo vamos manejando. Pasa con los mamíferos también. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres gregarios, es decir, somos seres que vivimos en comunidad. Los monos también, los perros también. Y hay formas y signos por los cuales sabemos cuál es nuestra posición en la comunidad, nuestra posición en el grupo, cosa que hacen todos los mamíferos, los perros también, los distintos animales, etcétera, etcétera. Si no lo aprendiéramos rápidamente y no lo supiéramos, no sobreviviríamos, porque no podríamos vivir en sociedad. De hecho, todo ese proceso de aprendizaje, por algo, la pedagogía y la psicología y la sociología lo llaman proceso de socialización. Es decir, aprender cómo nos manejamos en sociedad. Y eso implica saber cómo hablar y saber todo lo que estamos usando. Es decir, todos los códigos que utilizamos con el lenguaje como código básico, pero que se van incorporando al lenguaje y que obviamente son significativos. Bien, hablamos de la fonética y de la fonología, vamos a hablar ahora del léxico y de la semántica. ¿Qué es el léxico con X? El léxico es el conjunto de palabras que tiene un idioma. Eso lo llamamos léxico. De alguna manera es el vocabulario o las palabras. Eso es lo léxico. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de léxico, vamos a hablar de palabras. ¿Qué es la semántica? La semántica es el estudio del significado, independientemente de cómo ese significado se instancia en distintas palabras. Dicho de otra manera, la lengua, por ejemplo, expresa las relaciones de cantidad, mayor y menor, por ejemplo. Eso es una cuestión semántica. Esto es mayor que esto es menor que esto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo instancio yo léxicamente? Con el diminutivo y con el aumentativo. Digo, por ejemplo, mesita. Mesita, que es algo más chico respecto de una mesa, que es lo estándar. Si yo digo mesaza, hablo de una mesa más grande. Pero si yo digo mesaza, no solo digo una mesa más grande, era se ríe. ¿Por qué? Por vista de gran. ¿De qué dice? Cuando es una mesa súper especial, es una mesaza. Y cuando es una madre, tú le dices, es una gran madre, ¿qué dice? Es una madraza. Pero ¿qué significa? ¿Que es una madre de mayor tamaño que la normal? No. Sino que es especial por esto y por otro. Bueno, esa es la semántica. Que me está indicando relaciones de significado dentro de una lengua, que después yo las instancio léxicamente. Pero solo el hablante puede atribuirle la carga semántica. El hablante y el oyente, porque eso es de la comunidad, claro. El contexto que se... Obvio, sí. Tienen que tener una competencia similar, porque claro. Si eso mismo lo decimos en otro idioma, en otro lugar, o acá mismo, en otra región, a lo mejor no lo entienden. Exacto. Sí. Por eso en la clase pasada, citando a Chomsky, decíamos que existe la competencia comunicativa, la capacidad de emitir y comprender mensajes en una comunidad determinada. Así es. Bueno, eso es la semántica que nosotros usamos, y esto es lo más interesante y lo más asombroso. Nosotros utilizamos todas estas competencias en tiempo real, es decir, no tardamos nada en decodificar todo esto, nada. Por eso es que nosotros podemos advertir los mensajes que da el otro y que no todos esos mensajes son lingüísticos, sino que muchos son corporales, tienen que ver con los gestos, inclusive dentro de lo no verbal, que se llama, algunos distinguen entre el lenguaje corporal y el lenguaje del rostro, que obviamente es distinto, ¿no? No sé si recuerdan que
en el 2019, hace 1 millón de años atrás, hablamos de las cuestiones entre rostro, cara, etc., ¿no? Bueno, exacto, que es de Castilla del Pino. Exacto. Es decir, esto de que existe todo un lenguaje que tiene que ver con el rostro y nosotros lo decodificamos automáticamente, ¿no? Inclusive decimos, pero ¿qué te pasa? Nada, pero tenés cara de... ¿Cómo es la cara de? Yo digo, ¿cómo es la cara de tristeza? ¿Cómo es la cara de alegría? ¿Cómo es la cara de pícaro? ¿Cómo es la cara de pícaro? Sin embargo, si alguien dice el pícaro acá, ustedes le van a decir, ¿tenés cara de pícaro? Los que han dado clases saben de eso mucho, ¿no? ¿Y cómo es? Y yo lo aprendí, no me lo enseñaron. Exacto. Porque es una cuestión que es natural. Bueno, los mamíferos, cuando digo los mamíferos estoy generalizando un poco. A ver. Los mamíferos que somos presa y no predadores, aunque los predadores también, tenemos que aprender muy rápidamente. Obviamente que los seres humanos, independientemente de la guerra, la pobreza y todo eso, tenemos la particularidad de que nacemos protegidos. Pero el resto de los animales de la naturaleza, no. Si no aprenden rápido todo esto, no sobreviven, ¿no? Y los niños aprenden muy rápidamente, algunos digamos que, y algo de eso hay, que hay cierto conocimiento innato, digamos, está genéticamente codificado. Pero el otro es cultural, digamos. El hecho de guiñar un ojo o no guiñarlo no se da en todas las culturas. No se da. Incluso les debe haber pasado alguna vez que yo intenten darle la mano a un chino, a un oriental y todo lo demás, y no se lo va a dar porque no es costumbre. No es costumbre. Les voy a contar algo. Cuando se produce la cristianización de todo el este de Asia, o de toda ciudad China, Japón, etcétera, etcétera, que van los jesuitas, primero que todo, se encontraron con un gravísimo problema, que es que la liturgia cristiana toma fuentes o toma orígenes que no son los mismos que los orientales. Por ejemplo, uno de los rituales fundamentales del cristianismo es el de arrodillarse, lo llama la genuflexión. Genus, genua, significa rodilla, flectere, flexionarse. La genuflexión es arrodillarse. ¿Por qué? Porque por todo el vasallaje y la tradición germánica, los germanos y otros se arrodillaban ante aquel que era superior. Los orientales no, para ellos es denigrante, solamente los esclavos hacen eso. La genuflexión para ellos es una leve. Entonces, era muy complicado enseñarle que ante el Santísimo Sacramento o el Señor había que arrodillarse, pues culturalmente no entraba en su registro. Por eso que la liturgia con el tiempo admitió cambios y obviamente, si bien hay una liturgia común, se va instanciando de manera distinta de acuerdo con las culturas, ¿no? Pasa lo mismo con los colores. Para nosotros el color de la tristeza, todo lo demás, es el negro o el gris. En Oriente el blanco. Entonces es completamente distinto. No sé si ustedes han visto alguna película o algo. Cuando alguien muere, lo visten de blanco. ¿Por qué? Porque es el color del luto, que para nosotros es el negro. Bien. Y lo semántico nos lleva a otro concepto que es muy significativo, que es el del campo semántico. ¿Qué significa esto? El campo semántico es un conjunto de ideas, conocimientos y palabras que están unidas entre sí, ¿no?
Nosotros tenemos un campo semántico mucho más estricto, por ejemplo, el que dijimos de la mesa. Mesa que me da, mesita, mesaza, mesada, mesada la que tenemos en la cocina, viene de mesa. Meseta también viene de mesa. Amesetado también viene de mesa. Pero también un campo semántico, como une ideas. En el campo semántico de mesa, ¿qué es lo que puede tener? Mueble, por ejemplo, mobiliario, cocina, madera. ¿Por qué? Porque la mesa suele estar hecha con madera, carpintero, y sigo, si tiene que ver con la mesa y con el carpintero, carpintería, si tiene que ver con la carpintería, con la mesa, etcétera. Puedo tomar otros muebles dentro de un campo semántico amplio de mesa, como en cama también. ¿Por qué no? Porque tiene que ver con los muebles. Entonces, el campo semántico es un conjunto de ideas que están relacionadas y que están relacionadas en función de léxico o palabras, es decir, que las distanciamos como si fueran palabras. Bien, voy a dejar lo que tiene que ver con la sintaxis, porque eso es lo más fácil, y vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a terminar el lunes que viene. Vamos a tomar, como hicimos la vez pasada, una palabra, un término, y vamos a ver qué sale. Y esta vez, también como la vez pasada, que acuérdense que lo vamos a denigrar, y descubrimos que denigrar tiene una carga ideológica muy fuerte, porque significa hacer a alguien negro. Vamos a tomar otra palabra que usamos bastante común, que es la palabra fino. La palabra fino. También, obviamente, bastante connotada, ¿no? Bien. Para intentar vislumbrar el origen de fino, le vamos a sacar la O. ¿Por qué? Porque esa O no forma parte de la raíz. Pues yo puedo poner fina, por ejemplo. Y digo lo mismo, solo que lo digo para un femenino. O puedo decir fineza, finito, finura, esa, finone, también. Si le saco la O, ¿qué queda? Muy bien, porque fino viene del latín finis. ¿Y qué significa finis? ¿Qué significa? En latín finis significa borde o límite entre un lugar y otro. Borde o límite. Ese es el primer significado. Frontera también puede ser. Que no viene de acá, frontera viene de frontis, de cara. ¿Por qué? Porque la frontera es como que es la cara que yo veo enfrente tuya, o la cara que yo doy. Frontis. Finis significa límite, borde, frontera, pero por significado translaticio, es decir, llevándolo a esta idea del límite, la frontera. Lo último tiene el significado de perfecto hecho terminado. Perfecto hecho terminado, porque con un límite, una frontera normal es hasta ahí y ya no hay más. De ahí finiquitar. Claro, significa terminar algo. Terminar. El fin, ¿no? Claro, bueno, pero viene de esta idea, que ya no tiene más nada que agregar. Ya está terminado, ya es perfecto, ya es elegante, etcétera, ¿no? Entonces, de esta idea de fin o de fino, fino está emparentado con fin, entonces, y por estar emparentado con fin, está emparentado obviamente con final, ¿no? Que significa calidad de lo que se termina, y también cómo le decimos cariñosamente, si se puede, a los muertos, final, ¿no?
¿Qué es un finado? Aquel que terminó, que ya encontró el límite y que ya no puede seguir. Esa es la idea de fin, que ya no hay más nada que hacer, y de ese ya no hay más nada que hacer obtiene un significado positivo. Como ya no hay más nada que hacer, está terminado, está perfecto, no se le puede añadir más nada. Entonces, de fin o de fino, que viene de finis, vamos a tener fin y todo lo que quiera, finalizar, Z son muy afinado, etc., ¿no? Pero también con esta idea de fin vamos a encontrar afinar. Entonces, acá ya empezamos a encontrar un significado nuevo. Afinar significa, por esta A, el verbo es el mismo, hacer que algo sea perfecto. Es decir, hacer que algo llegue al límite que uno quiere. Entonces, como uno cuando afina, hace que algo sea perfecto, y culturalmente la perfección tiene que ver con aquello que no sobra, por lo tanto lo que es delgado, por lo tanto aquello que es perfecto, y acá ya entramos con lo ideológico, lo fino, lo terminado, lo más es perfecto, por tanto lo gordo y todo lo demás no es perfecto. Entonces, afinar significa hacer que algo sea perfecto. Lo perfecto es finito, volvemos, pero ya no es finadito, sino que es finito, estrecho, seguido. Entonces, afinar significa hacerlo más fino, pero también perfeccionarlo. Por eso, cuando uno afina un piano, no lo serrucha, no le saca para hacerlo más fino. No, ¿qué hace? Hace que sea perfecto. ¿Y qué pasa cuando uno hace que algo no sea perfecto? Desafina. Entonces tenemos el des, que es una preposición que es la reversibilidad, hacer, deshacer. Es lo contrario, pero yo no puedo decir desfinar, porque acá tengo un problema de pronunciación, un problema fonético, desfinar. Ustedes intenten esa S con la F, desfinar, es complicado, entonces le añado una vocal negativa, una A, pero yo quiero desafinar. Que por otro lado, me está repitiendo el otro. Desafinar. ¿Y qué es desafinar entonces? Hacer que algo no sea perfecto. Es decir, lo contrario de afinar. Y vamos a tener otro verbo más, que es refinar. ¿Qué significa refinar? Reversibilidad. Volver a hacer que algo sea perfecto, es decir, hacer que algo sea más perfecto. Entonces yo refino, de refinar. Obviamente todos estos términos tienen como campo semántico toda una serie de otras palabras. Afinado, afinación, desafinado, refinería. Es decir, fíjense cómo de una idea, de una forma que aparentemente no tiene nada que ver con el producto final, se construye todo un campo semántico y llegamos a lo que estábamos charlando antes, cómo la lengua nomina las cosas. Y así también, ahora vamos a seguir con esto, aprendemos a ver cómo son nuestros procesos mentales. Pero cuando yo digo que alguien es refinado, y digo que el azúcar es refinada, o que el petróleo está en la refinería, estoy diciendo lo mismo, pensando en que es algo perfecto, que es flaco, que es elegante,
que es ceñido, es decir, que tiene buena silueta o buen cuerpo, por lo tanto, no es gordo, no es imperfecto, no es poco elaborado, y son positivos esos términos. Cuando alguien dice es muy refinado, ¿no? Pero acá debe haber bioquímico, químico, etc., ¿no? Algunos de ustedes, ¿no? Bien. ¿Qué hemos aprendido a partir del nutricionismo y los combustibles fósiles, etcétera? Que lo más refinado es lo peor que hay. Y las harinas, los azúcares, los combustibles fósiles, todo eso. Y sin embargo, para nosotros, si tenemos que dar un dato positivo de alguien, vamos a decir, mirá qué fino que es. Este regalo qué fino que es refinado. Claro. O masa fina, bien. Pero el azúcar refinado te mata, el combustible fósil, etc. Pero eso va Obviamente. al nivel de elaboración que tiene ese objeto, Por supuesto. Lo que refinar es esto, es este re. El re implica la acción de repetición, repetir, pero también mediante la repetición perfeccionar algo. Por ejemplo, otro término que tiene que ver con re, y lo vamos a entender, es el verbo repugnar. Repugnar. Repugno. El verbo repugnar, si sacamos el re, que significa repetición, nos deja pugnar, pugno. ¿Qué significa pugnar? Luchar, pelear. Cuando algo me repugna, cuando me pelea mucho, por eso que me repugna, me hace ir para abajo y me pega, me golpea. Y usamos el re. Igual, algo que tiene que ver con esto de la repetición de ¿cómo? La comida, un olor, una acción, lo que vos hiciste es repugnante. Y cuando hablan de alguien, lo dice, ¿es una repugnante? ¿Es un repugnante? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su sola presencia me pelea, y me pelea perfectamente, lo hace mucho y llega al límite. Eso repugna. Pero eso es una palabra que se llama elegir. No. ¿Qué joven te usa la palabra repugnar? Sí, perdón. No. Estoy haciendo a mi señora. Perdón. Está vinculado al asco. ¿Cómo? Al asco, al repugnar. También eso puede ser una consecuencia, que es el hecho de tener una reacción física, ¿no? Pero si nosotros decimos que alguien es repugnante, no me genera arcadas. Una comida o un sabor, sí. Eso, o un olor también, ¿no? Bien. Entonces, de esta idea de el fin, que tiene que ver con el término, el límite, tenemos todo un campo semántico, que es el determinar, finalizar, que si quieren no está tan connotado más que con lo que tiene que ver con la muerte. Es más, hasta tiene algún valor positivo cuando uno dice, bueno, finalicé, encontré el fin, hice algo. Pero de esta idea de el fin, el límite, etc., llega el fin, al fin o al límite no se le puede agregar más nada. Si no se le puede agregar más nada, es perfecto, por lo tanto es fino. Y encontramos todo este tipo de campo que nos da. Y lo escribimos y vamos a seguir, vamos a dar uno más y seguimos el lunes pasado. ¿Cómo? Y a confinar. Eso. ¿Cómo? Confinar también. Sí, claro. Y al fin, cuando dice al fin. Bueno, fin es una preposición con un artículo al que da una contracción. Usted sabe que en español hay dos contracciones más, al y de, ¿no? Al fin es una construcción que ya prácticamente es una construcción fosilizada, es decir, ya está fijada y tiene que ver con fin
claro. Infinitud. ¿Cómo? Finitud. Finitud viene de fin, que significa el producto o el resultado del fin. Infinito, infinus, sin fin, sin final. ¿Y en definir? ¿Cómo? Definir tiene que ver con los alcances de un término, ¿sí? Y viene también por ese de que en este caso no es este des, porque esta es la reversibilidad, sino que es el de que me está indicando el origen, ¿no? Que viene de un... claro, exacto. Viene de uno de los significados de la preposición latina de, que es el separativo que indica el origen. Por eso es que nosotros al de, una de las tantos significados que tiene la preposición de, es el origen, ¿no? Juan de Mendoza, ¿por qué? Porque viene de Mendoza. El de tiene otro, indica posesión, material con el que algo está hecho, o material o función, vaso de oro, vaso de agua. Eso indica el material con el que está hecho o la función que va a tener. Algo de precisión, es decir, que lo está connotando o por el material con que está hecho o con lo que va a contener, ¿no? Y ahí tenemos otra cuestión como campo semántico, contenido continente, es decir, agua, vaso, etcétera, etcétera. Pero de todo esto podemos sacar de este fino, fina, básicamente tres campos con obviamente sus respectivos contrarios o antónimos. El primer campo que podemos encontrar es el que dijimos, ¿no? Delgado, para fino, ¿no? Delgado, estrecho, ligero, menudo, y los antónimos o los contrarios de esto, ¿no? Que son grueso, ancho, pero yo tengo una letra muy fea, así que para que no se me olvide, grueso, ancho. El segundo grupo, selecto, elegante, distinguido, que es lo que decíamos con eso, fino, ¿no? Distinguido, pulcro, y va a tener como antónimos vulgar, por ejemplo, sucio. Y el tercer grupito de fino vamos a encontrar cortés, atento, servicial, educado, y el antónimo de esto es descortés, ¿cómo, perdón? Desatento, claro. Ordinario, grosero. Servicial. Tiene que ver con servicio. Con servicio, claro. El servicial es aquel, y servir también, que viene del latín servus, que significa siervo. Es un término latino, pero que en realidad tiene origen etrusco. Servus, que es ahí viene servir, servicial, es más. Por esa raíz de servus, que viene servir, es que en español todos los verbos terminados en "ir" se escriben como el salvo tres, a ver si se acuerdan. Servir, hervir y vivir. Muy bien.
¿Por qué? Porque el latín tiene B corta, tiene semivocal U. Servire, ferruere y vivuere, que se escriben con U, digamos con semivocal, o lo que luego fuera nuestra lengua. Entonces, de estos tres campos vamos a empezar a desglosarlos y hoy les voy a proponer, y con esto terminamos porque ya son las 5, nos van a echar 5 y un poquito, ¿no? ¿Estamos bien? La entonación también es alta. Entonces, Cuando uno dice que fino, lo claro, decimos con ironía, obvio, bueno, funciona como antónimo ahí. ahí estamos con lo que decía Wittgenstein, decirle tengo frío, diciéndome tengo calor, ¿no? Creo que lo usamos más como contrario que como... Cuando hay un aguasado uno dice, ay, qué fino. Bueno, ustedes se acuerdan, había, yo no creo si era Olmedo quien, o alguien que decía un chiste y decía, no es fino. Claro, Bien. todo el tiempo. Claro, y también se marca, con el término que ella dijo, que dijo Marta, finoli. ¿Qué es finoli? Es una manera de decir más fino, o también es un término sarcástico, es decir, esto es negativo, es finoli, ¿no? Exacto, bueno, ahí está la entonación. Esto es lo que decíamos antes, las palabras, las oraciones, tienen lo que llamamos un contenido proposicional, es decir, esto dice esto, pero en realidad podría decir lo contrario si yo lo pronuncio, como dice ella, de una manera distinta, o mientras lo pronuncio, hago un gesto, le guiño el ojo. ¿Qué significa si yo digo algo y le guiño el ojo? Que todo el periodismo es mentira, que tiene que ser tomado exactamente al revés o de otra manera, ¿no? Ahí entonces, esto nos demuestra que el lenguaje y muchas personas, y esto tiene que ver con los discursos políticos y con los discursos que buscan llamar la atención, lo que llama la empatía, o que todos compartan, los discursos y el lenguaje o los oradores plantean que la lengua es transparente. ¿Qué significa eso? Que yo digo algo y no oculto nada. Lo que yo digo es así. Por lo tanto, ustedes van a escuchar que muchos discursos de ese tipo se construyen con validez universal. Es decir, todos sabemos qué significa eso, que no queda nadie afuera, que todos sabemos. Cosa que es mentira. Algunos saben y otros no saben. Por otro lado, si yo digo todos sabemos, es como si yo digo, todos los que estamos acá, todos los que no están acá son una porquería. Ustedes están tranquilos porque ustedes están acá. Tranquilísimo. Eso se llama plural asociativo. Plural asociativo. Porque uso un plural y lo estoy juntando a todos. Entonces, con esa sola cuestión, yo digo, todos los argentinos somos solidarios. Entonces yo los pongo a todos adentro y los separo del resto y todos están tranquilos. Cuando no es cierto, algunos serán solidarios, otros no lo serán. Entonces el discurso se intenta construir por los que lo toman como transparente, es decir, como que tiene validez universal, como que no queda nada afuera. Y en realidad el discurso es opaco, no es transparente. Lo que el discurso marca no es la realidad, sino la realidad que yo estoy diciendo y para la cual yo estoy intentando convencerla de que lo crea, de creer. Por eso es que en discurso, en psicología, en sociología, hablamos de lo que es creíble y lo que no es creíble. Por eso es que muchos políticos y sociólogos hacen focus group o fines 66, juntan a 6 y los escuchan y le van tirando y van diciendo no digas que tal partido hace esto y lo otro porque no te van a creer, no, porque ya salió que la gente no cree esto, no ataques a este
porque este tiene buena prensa, este tiene no. A esta o a este sí atacalo y lo atacas así, diciendo que no hace esto, que no hace lo otro, que es mala madre, que no tiene así, que sé lo que sé cuánto, que listo. Un relato. Se Digamos. conforma el relato. Exacto. Que tiene que ver, obviamente, qué es un relato, que viene de la relación, es algo que se va contando y que intenta como discurso, que este es otro principio del discurso, contener e incluir a la persona. Contener e incluir a la persona. Yo digo acá, bueno, todos los que no tienen un Rolls Royce son despreciables. Yo no sé si alguno tendrá algún Rolls Royce. Ustedes me van a decir que no tengo un Rolls Royce, que es impecable. Yo estoy afuera, a este no lo escucho más. No lo escucho más. Porque ya me está excluyendo. Entonces, ¿qué? Tengo que buscar algo que sea significativo. Ahora que estamos en la semana de Malvinas, hace un poco, yo le contaba estábamos en una reunión de trabajo y uno de los chicos tenía 20 años, obviamente un niño, y yo le decía, el día de Malvinas yo estaba en Buenos Aires, y me desperté con la radio cantando la canción de Malvinas y yo empecé a cantar, pero me acercando de la ventana. Tras un manto de neblina no la seguridad, para mí se me quita que va bien y lo que va, y de aquellos horizontes de nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe. Y sigue, ¿no? Hermanita perdida, todo. Sí. Entonces, para mí, que obviamente, yo en los 82 no me acuerdo cuánto tenía, pero tenía 20 y pico, yo no pensaba en las Malvinas todos los días más. A lo mejor no había pensado en esta canción desde quinto grado. Sin embargo, estaba. Y era significativa para mí. Yo lo que le decía a este chico era, ahora, para todos ustedes jóvenes, Malvinas no significa casi nada. No es significativo. Entonces, un político o alguien que quiera convencer a los jóvenes no le va a hablar de la gesta de Malvinas, porque no le mueve un pelo. Y fíjense la expresión que yo sé, no le mueve un pelo, ¿sí? Y aparte, por una cuestión de edad, está bien, las palabras adquieren otro significado. Claro. Porque vivimos la época del proceso, a lo mejor la palabra submarino no nos evoca una nave bajo el agua, sino una forma de tortura. Exacto. Exacto. Fíjense lo que tiene que ver con... Sí, dale. Que también tiene que ver, digamos, con la religión, porque yo estoy Claro. viviendo Lituania, Sí. hizo la Virginia, la que mejor me encanta el himno y la canción de Malvinas en todos lados. O sea que ahí Claro, porque el lenguaje lo que hace es evocar, si quiere, o está relacionado con el contexto. Nosotros desambiguamos los discursos con el contexto. Pero obviamente que hay mecanismos, lo que tiene que ver con los mecanismos de comunicación y lo que ella planteaba de el significado es así. La comunidad va cambiando, el significado va cambiando. Sosi, el que ya les he hablado, el lingüista de Ginebra, decía, la lengua no cambia, pero cambia con el tiempo, porque los cambios los vamos acercando y hay veces que nosotros perdemos los referentes. Por ejemplo, nosotros usamos, y todos lo usan los chicos también, el término botón. ¿Botón quién es? El delator, el que habla, etc. Pero en realidad, botón, en la década del 20 y del 10 se decía a quién? A la policía, lo usaban los anarquistas. ¿Y saben por qué? Muy bien, porque el término era tirar al botón cuando tenían que disparar. Pero como tenían chaqueta tipo germana con botones dorados, era más fácil tirarle al botón. Entonces quedó tirarle al botón. Hay un proceso que llaman la parte por el todo. De esa parte quedó botón policía, delator, el botón. En la década del 70 y del 80
se planteó como un formato en el anuncio de los anuncios para venta de los periódicos, de los diarios, en los autos, decir, vendo esto, joya nunca taxi. ¿Sí? Nosotros solemos plantear esto es una joya, ¿por qué? Ese joya nunca taxi después dejó de ser joya nunca taxi a ser joya, dejó de ser el auto y ahora joya es algo perfecto. Pues si querés esto joya, listo, vamos. Y fíjense los anuncios de la venta de autos. Perdimos el referente, el histórico, pero siempre queda un residuo semántico, y volvemos a lo que dijimos, de significado. Eso hace incluso, ya lo hemos hecho con varias de ustedes, que esas frases hechas que solemos usar y que a veces le perdemos el referente, pero a mí me pueden decir, y pasa con los jóvenes, frases que nunca usé y que las entiendo. Por ejemplo, las frases del fútbol, se acordarán que en el 18 y en el 19 hicimos encuestas con marcar la cancha y salir con los tapones de punta. Si yo le digo que vamos a marcar en la cancha, yo entiendo que con el límite. Ahora, alguna vez alguno marcó la cancha que implica en los potreros poner 4 piedras en todo para plantear cuál es la cancha. Salir con los tapones de punta era cuando los botines tenían tapones. ¿Y qué era? Ir y patear y romperle la cabeza con los tapones. Ahora ya no se usa, sin embargo, pues si salir con los tapones de punta, y lo entiendo, hay un residuo semántico que queda, pero incluso tal es así que yo puedo reconstruir la idea sin decir la frase entera. Yo puedo decir, vino con los tapones de punta, o atrás con los tapones de punta, o tapones de punta, y lo entiendo igual. Obviamente que hay frases mucho más consolidadas, ¿no? Por ejemplo, la frase bíblica, el que esté libre de pecado que arroja la primera piedra. ¿Eh? No hace falta que yo la diga entera. Yo puedo decir, el que esté libre de pecado, y no hace falta que diga lo otro. ¿Quién está libre de pecado? Habla como si estuviera libre de pecado. O si no, que arroje la primera piedra. Hay un residuo dando vuelta que tiene que ver con una especie de conocimiento colectivo que todos tenemos. Por eso es significativo. Si no, yo le digo, no sé, hay otra frase, adiós orando con el vaso bajo, qué sé yo, o algo que sea inteligible. No. Exacto, que se llama. Bueno, vamos a seguir con esto. Yo les iba a dar un par de tecnologías más, pero ya estamos en tiempo. Así que nos vemos el lunes que viene. Buenas para todas.